Estar quemado de trabajar, ese desgaste o agotamiento emocional de currar que todos hemos vivido en nuestra vida adulta. Bueno, sé que hay algunos de vosotros de la audiencia que tiene una edad bastante joven. Ahí en Canarias, cuando estuve hace unos pocos meses, conocí a un chaval, creo que me dijo 19 años, que vino a jugar al pádel con los ninjas, que organizamos ahí una quedada de pádel de novatos porque no sabíamos qué hacer para poner una actividad ahí, ¿no? Y dice, hostia, 19 años y te llevo escuchando desde 16, dijo, o algo por el estilo. Y me quedé flipando. Dije, qué suerte tener exposición a este tipo de información. Yo ni siquiera me preocupaba de estas cosas a esas edades, ¿no? Me estaba preocupando más de cuánto se me caía el pelo, por ejemplo, o algo así, o de intentar hacer solo dinero exclusivamente, o cómo podía hacer un poquito más dinero, a ver si podía pasar los estudios, o básicamente cosas de la vida de los chicos de 16 años, ¿no? Pero a medida que vamos entrando a esta vida adulta, en algún momento escuches el podcast de Pau Ninja o no, estés en Sociedad Ninja o no, vas a experimentar, por el hecho de vivir en la sociedad moderna, este burnout, como dicen en inglés, estar quemado de trabajar en algún momento. Y te hace pensar, ¿no? Mis abuelos estuvieron quemados porque, claro, tenemos en la mente que tenían esos trabajos tan difíciles físicamente hablando, algunos también mentalmente hablando, ¿no? Pero sobre todo físicamente, que es de sol a sol, todo el rollo. Pero parece, a lo mejor es como ese rollo, ese mito que se dice, no, es que ahora se diagnostican más. No es que no sucediera, es que se diagnostican más ahora. Yo digo, ¿seguro? El tema del burnout es algo que es de hecho bastante reciente y tenemos datos que hoy voy a compartir con vosotros después de hacer este traguito de café, lógicamente. Pero en base a esto, ¿cuáles creéis que son las causas de quemarse del trabajo? Porque podríamos alegar de entrada que pueden ser muchas. Podrían ser, por ejemplo, el dinero, ¿no? Como una especie de ansiedad que tienes que trabajar más y más y más porque todo cuesta tanto por culpa de la devaluación y la inflación de la moneda, que ya sabemos gracias a este podcast que no son lo mismo, por lo que te estresa pensar que no llegas y no vas a llegar, al menos con un sueldo medio, a poder comprar una casa como lo habían hecho tus abuelos, a cambio de un clip y un paquete de chicles, por ejemplo, mientras que ahora te tienes que dejar toda la vida ahí, ¿no? O que quieres tener hijos, por ejemplo, quieres ser padre de familia o madre de familia, y sabes ahora con los datos en la mano que tener hijos cuesta 300 euros hasta que llegan a los 18. Lógicamente no se van a ir de casa a los 18, sino que seguramente se van a quedar pasando los 30, siempre que estemos hablando de tener hijos que tienen trabajos normales después, ¿no? Pero tú, como eres un ninja de la vida, seguro que estarán educados de forma distinta en casa o Montessori o en la pública, pero habrás inculcado ahí ciertas ideas que le harán hacerse millonario y que tú puedas vivir la vida padre que siempre habías querido, ¿no? El dinero es una de las causas en el fondo, pero también puede haber otras como disfrutar luego, ¿no? Y va bastante relacionado con el dinero. Tenemos inculcado que hay que currárselo mucho ahora para tener una mejor vida que sea más tarde. Como, no, ahora tengo que pringar durante 40 años. Esto el Estado nos lo pone mucho en la cabeza, ¿no? El hecho de cotizar. Lógicamente estás pagando las pensiones de las personas de hoy, no te estás pagando tu pensión para el día de mañana, sino que te las estás cotizando hoy. Y lógicamente el Estado sabemos que es un mal gestor. Por esto algunos como nosotros, como muchas de las personas de Sociedad Ninja, o yo mismo, que es algo que siempre estoy alegando ahí, desde hace bastantes años, desde que empecé a ser autónomo en España, después ya abrí empresas en distintas partes del mundo. Y claro, a partir de ahí decidí, al aprender esto hace años atrás, de no puede ser que el Estado gestione mi jubilación o mi futuro. Vemos lo mal gestor que es. Y ahora que hablábamos de educación, cuando tuve a Mercedes en el podcast hablando de Montessori, ella es directora de una escuela Montessori, que es privada. Claro, la gente dice, hostia, privada, claro, pagas 600 euros al mes o 500, no sé cuántos son, para tener tu hijo en una privada. Pero si hacemos los cálculos, un ninja lo hizo en Sociedad Ninja, en la comunidad, los cálculos, y al Estado cada niño le costaba 700 euros al mes. Es decir, que ojalá pudiéramos haber tenido la opción de pedirle al Estado, no quiero que me lo gestiones tú, dame a mí los 700 euros que yo me gastaré 500 para una escuela privada. Y es toda esta interacción que hemos ahí, ¿no? Somos nosotros mismos entre el dinero, la idea esta de disfrutar luego, de me lo tengo que currar durante 40 años y tienes una ansiedad constante que se vuelve crónica y terminas quemándote
al ver que tu trabajo no te está dando un escalón más en la vida, para llamarlo así. Nosotros, no importa que seas el compañero de 19 años o que tengas 70, que también hay miembros de Sociedad Ninja de edad más avanzada, de juventud acumulada, seas quien seas y estés viviendo en esta sociedad actual, somos los hijos intermedios de la historia. Estamos lidiando todos con ser del viejo mundo a la vez y enfrentándola a la vez al nuevo mundo al que nos están metiendo, porque lógicamente es muy difícil decir que somos nosotros quienes estamos controlando este mundo. Así que, pausa dramática para beber café sin cortes. Genial, se me acaban de manchar los pantalones, no pasa nada. El caso es que no es difícil de entender porque ha crecido movimientos como el de homesteading, ¿no? Que la gente quiere volver a la simplicidad, algo real, plausible, que puedan reconocer, ¿no? A las bases, para llamarlo así, del ser humano. Es por esto que cuando hablo del proyecto de aldeas es tan bien recibido. Hay tantas personas que muchos querrían hacerlo, pero ya tengo familia, no sé qué, tengo hijos. Pero mucha gente de los que me escucháis están alineados con esta idea de la aldea. De hecho, hicimos una expedición con 10 miembros de Sociedad Ninja, donde fuimos a los Pirineos a hacer una visita. Tocará hacer una para Portugal también, para ver aldeas abandonadas que estaban, de hecho, en venta. Y yo creo que sea dinero, el hecho de estar en este punto tan raro de la historia, tener esa mentalidad de disfrutar luego o de aceptar, a lo mejor tú no tienes la mentalidad, pero lo estás aceptando porque el Estado o la sociedad lo ha organizado de esta manera, yo creo que la podemos combinar todos un poco, ¿no? Dinero, disfrutar luego, hijos siendo parte de esta sociedad rara, pero donde me quiero enfocar más hoy es en lo que creo que es la raíz del problema. Y podemos hacer un poco hacerlo inverso, es decir, porque nos podría afectar cada una de estas cosas individualmente, es un conjunto, y aún así que nos queme el trabajo, ¿no? Estar quemados del trabajo. En cambio, estar quemado del trabajo es algo que ahora en la comunidad médica están llamando síndrome del desgaste profesional, que comúnmente llamamos ese burnout en inglés, o bueno, sí, estar quemado en español, y está representando ya el 77% de todas las personas a las que encuestan. Las encuestas, lógicamente, no es ciencia pura y dura, pero te da, cuando salen resultados dramáticos como esto, y además la muestra es bastante grande, te hace pensar, ¿no? Y lógicamente, después, si fuera ciencia pura y dura, pues muchas veces dan sorpresas. Si dices 50%, 55%, 60%, pero más del 77% da que pensar, afirmando haberse sentido quemado de forma prolongada, además, en algún momento de sus trabajos actuales. O sea, la gente, por eso vemos, no es como antes, que la gente estaba en un trabajo toda su vida, 1 o 2 trabajos toda su vida, durante 40 años, ¿no? Ahora miras los LinkedIns de cualquier persona, los currículums, y todo el mundo va saltando de trabajo en trabajo, ¿no? Igual que hacemos con las aplicaciones de citas, con las tías, con los hombres, vas de relación en relación, de trabajo en trabajo, todo es esa cultura ahora de que la sociedad nos ha empujado al fin y al cabo de saltar, saltar y saltar constantemente. La gente de alguna manera va renunciando a sus puestos en silencio, simplemente dejan su trabajo o interiormente lo hacen, pero sin decirlo, porque interiormente desearían poder dejarlo todo, dejar de trabajar y hacer algo que, como todo el mundo dice, importara, ¿no? Sentir que lo que estás haciendo está importando en el mundo y que por lo tanto te importará a ti y no te sentirás quemado. Pero la mayoría está estresada, ansiosa y sintiendo que ya no puede más. Estamos estresados, ansiosos, sentimos que no podemos más y nos viene una pregunta a la mente, entonces, de ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que teniendo las posibilidades que tenemos en Occidente, paradójicamente esto de tantas posibilidades en la paradoja de la elección, ¿no? De saltar, saltar y saltar cuando te dan un menú de 100 opciones, si pudieras elegir solo 2 o 3 sería muy fácil elegir, pero cuando tienes tantas cuesta muchísimo más. Y en Occidente tenemos tantas posibilidades, con montones de trabajos disponibles, con las herramientas y recursos que hemos desarrollado para estar tan cómodos físicamente en la sociedad moderna, y todo el mundo sienta que va a petar en algún momento. Se siente quemado del trabajo.
pero a su vez deja el trabajo por otro que es mejor y al cabo de un poco tiempo vuelve a sentirse quemada. Así que hoy intentaremos responder esta pregunta con filosofía, con estudios psicológicos, y lo hacemos aquí en el podcast Multipotencial de Pau Ninja. Cada compra de la agenda de Pau Ninja contribuye a que este podcast siga 100% independiente, sin patrocinadores que manchen nuestra libertad de información. Usa el cupón PROPÓSITO como descuento de agradecimiento cuando busques Agenda Pau Ninja en Google o en la tienda de las notas del episodio para añadir a tu arsenal la única agenda creada para estrechar relaciones con los demás, pero sobre todo con nosotros mismos a través de la inteligencia emocional, porque sus secciones están basadas en evidencia científica para potenciar nuestras metas, gratitud, disciplina y propósito de vida. Modelos mentales introspectivos que sinergísticamente nos permiten aumentar la productividad, reduciendo la ansiedad del procrastinador. Así que ármate para la vida tomando acción gracias a la agenda de productividad de Pau Ninja y sigue disfrutando de este episodio. Fijaros qué interesante que la palabra burnout, el quemarse del trabajo, no empieza a aparecer en los libros hasta la década de los 50, lo que decíamos que nuestros abuelos no parece que estuvieran quemados de sus trabajos, y muchos dirán, no, es que no estaba diagnosticado, pero aunque no se usara la palabra específica del diagnóstico, de como quieras llamarlo, se hubiera transmitido esa información, del mismo modo que mis abuelos me hablaban de la posguerra, de comer gatos, de no tener para comida, de todas estas cosas, aunque no hubiera una palabra específica, se hubiera explicado, ¿no? Hostia, yo me acuerdo que estaba quemadísimo, bueno, que mi trabajo no podía más con ello, pero seguí para pagar las facturas. No, en ningún momento dice, cómo me cansé del trabajo. No se dijo de ninguna manera, no parece que sea falta de palabras, sino que como vemos en los libros que no aparece hasta la década de los 50 y no despega en popularidad hasta la década de los 80, podemos empezar a especular que es algo bastante moderno, ¿no? De la dirección en la que ha ido la sociedad actualmente. Solo tenemos que ver los inventos que salen en la década de los 50 y los que salen en la época de los 80 y en qué dirección va la sociedad. Es ahí donde se marca un antes y un después, creo yo, con el filósofo Freudenberg, ¿vale? Publicando su libro Burnout, The High Cost of High Achievement como banderín. Y perdón, no era que era filósofo, aunque supongo que todo psicólogo es un poco filósofo, pero simplemente se utiliza más ciencia. Pero esta persona, este autor, donde pone ya esta palabra por fin ahí en los libros, es psicólogo. Y lo interesante es que este señor, Freudenberg, ideó este concepto de desgaste y agotamiento analizándose a sí mismo. Estaba tan agobiado por el estrés y la ansiedad que a veces ni siquiera era capaz de levantarse de la cama o moverse. O sea, decía que ni siquiera podía sentir alegría. Y lo que me gustó mucho es la manera directa en cómo definió ese burnout en una entrevista que le hicieron en esa época, ¿no? Y dijo lo siguiente, dijo, el desgaste profesional crónico, el burnout, es realmente una respuesta al estrés. Es una respuesta a la frustración, es una respuesta a una exigencia que un individuo puede hacerse a sí mismo en términos de exigencia de perfeccionismo o impulso. Ahora bien, ninjas de la vida, tras el trabajo de Freudenberg, los psicólogos empezaron a indagar ahí, ¿no? Empezaron a ser un poco más rigurosos científicamente hablando en la forma de describir el burnout. Por ejemplo, la psicóloga Yael Loris Santos lo describe y lo divide en 3 partes esenciales, que básicamente dice que estás quemado cuando te sientes emocionalmente agotado, de modo que no puedes soportar más cargas. La metáfora que utiliza Santos es como un castillo de cartas, que si añades en tu vida una sola carga más o un solo elemento más de estrés, todo se derrumbará. Y el segundo elemento es la despersonalización. La despersonalización es como una sensación de desapego de uno mismo, del cuerpo o del entorno, o del entorno. Pero también es cuando empezamos a ser cínicos. Empezamos a cuestionar las intenciones de la gente y la despersonalización también se interpone, ¿no?, en la formación de auténticas conexiones humanas. Y el tercer signo de agotamiento, según Santos, es la sensación de ineficiencia personal. No importa lo que hagas, que no va a ser relevante, no puedes cambiar nada. Creo que el kit de la cuestión está en esta última parte, y es que hay una razón por la que muchos de nosotros nos sentimos agotados, sobre todo con el trabajo, y es porque pensamos que estamos haciendo trabajos que no importan. Un tema que en este podcast
como podéis ver por el estilo de vida que llevo y lo que voy mencionando en el podcast, veis en qué etapas, qué fogones de mi vida estoy mientras bebo este café dramático, que ya casi está frío. Y es una palabra que ha salido en este podcast de forma muy recurrente y es el propósito, ¿vale? Pero es por esto, nos sentimos quemados porque no sentimos que lo que hacemos importe. Es una idea que popularizó el antropólogo David Graeber. Graeber inventó un término para este tipo de trabajos que muchos podríamos simplemente etiquetar de, bueno, trabajos de mierda. Este término existe desde que el mundo es mundo, al fin y al cabo. A lo mejor nuestros abuelos no lo utilizaban porque no es que tuvieran trabajos de mierda, sino que eran el trabajo. No puedes etiquetarlo porque esto daría opción a que tienes más opciones de trabajo, pero si solo tienes uno, es el trabajo. Da igual, que no puede ser un trabajo de mierda, es el trabajo. Pero nosotros si vamos a definir el trabajo de mierda como una forma de empleo remunerado que es tan completamente inútil, innecesario o pernicioso que ni siquiera el empleado puede justificar su existencia, ¿no? Incluso aunque como parte de las condiciones del trabajo el trabajador se sienta obligado a fingir, incluso que muchas veces no es así, a fingir que no es un trabajo de mierda. Y esto lo he visto mucho en las personas que conozco en el sector startups, ¿no? Que se crea como una especie de motivación, positividad totalmente falsa. Como que parece que somos un equipo, somos uno, la cultura de la empresa, no sé qué. Muy americano todo eso, ¿no? Y casi que parece forzado de, mira cómo molamos. Yo no he estado trabajando nunca en una startup, pero conozco personas muy cercanas que sí lo están, lógicamente. Y aquí nos encontramos, lógicamente, en esta paradoja en la que, claro, si estás quemado de un trabajo, no solo por una falsa positividad, lógicamente, sino porque también sientes, con los motivos que mencionábamos en la introducción, pero también en el hecho de que sientes que no aportas nada, ni te aportas nada a ti mismo, es esa paradoja en la que estarías mejor si tu situación laboral fuera un poquito peor. Porque entonces te forzarías a tomar acción si tu situación fuera peor. Si en vez de estar en este punto justo que, bueno, estoy peor, estoy mal, pero tampoco bien, si estuvieras un poquito peor, podrías tomar acción dejándolo porque tendrías de, hostia, mira qué contundente, qué mal estoy. Lo dejarías y buscarías algo mejor. Pero como ese trabajo no es lo suficiente malo, sigues atascado ahí en una zona de confort incómoda. Paradójicamente también, ¿no? No es tan malo como para dejarlo, pero no es tan bueno como para que te sientas contento. Y tampoco te ves en ello durante 10 años, pero aún así estás en ese limbo. Y ojo porque no solo aplica en el empleo, lógicamente. Todos lo hemos vivido mucho, o con mucho o poco tiempo, en relaciones sentimentales, en amistades, en hábitos. Esta quemazón, ese desgaste emocional que nos da algo así, parece provenir en parte de una sensación de inutilidad, como si nada de lo que haces importa o pudiera cambiar nada. Por esto algunos sociólogos han intentado encontrar un apoyo empírico de la experiencia a la tesis de Graeber y han encontrado algo. Mucha gente sí cree que sus trabajos son una mierda, solo que no son los trabajos que los expertos esperaban encontrar o dar por hecho que se listarían cuando preguntaron a las personas y cuando empezaron a investigarlo más empíricamente. Suelen ser trabajos, personas que trabajan en cosas como el transporte o la logística. No específicamente solo esto, sino que trabajos que se caracterizan por la monotonía. Hagas lo que hagas, mañana harás básicamente lo mismo. Y a lo mejor son cosas que no podrían hacer específicamente robots necesariamente, al menos en la situación, en el momento exacto en el que estoy describiendo esto, porque un transportista o el repartidor de paquetes de Amazon o lo que sea, seguro que hay personas que lo disfrutan por el motivo que sea. Por ejemplo, a mí es rarísimo, ¿vale? Pero me encanta tocar ropa. No sé por qué, tío. Ropa doblada en paquetes y ordenarla y tal. Cuando empecé a probar esto de los productos físicos y creé mi propia marca, que lógicamente he cancelado ya porque además eran tejidos totalmente sintéticos que ahora no encajarían con lo que busco, con lo que me importa, pero en ese momento, hace ya bastantes años, hace como 300 episodios atrás o incluso más, me mola tenerlo ahí en estanterías y doblado, es súper rarísimo, ¿no? Hay personas, repartidores, que les molará ese concepto, pero ahora mismo, en el momento con la tecnología en la que estaba, sí que un robot te podría conducir el coche, pero dejártelo, llamarte a la puerta, no contesta, aún no estamos ahí exactamente. Seguro que hay la tecnología, pero aún no está implementado.
Pero este tipo de trabajos que se caracterizan por la monotonía, que tiene que hacerlo un humano ahora mismo sí o sí, estos son los que salieron más. Hagas lo que hagas, mañana harás básicamente lo mismo una y otra vez. Lo que me recuerda también a mi episodio el episodio 483, que os dejaré las notas del episodio, sobre cómo entrar en el estado de flow, ese estado perfecto que te sientes súper bien por el trabajo y el deep work que estás haciendo. Y cómo la descripción de estos trabajos es el opuesto. Estos trabajos monótonos es lo opuesto a la intersección del reto y aburrimiento del estado de flow. Con una infografía que los que me estáis viendo en vídeo os voy a poner ahora mismo en pantalla. Básicamente, el flow, entrar en flow es la intersección perfecta entre la ansiedad y el aburrimiento, el reto y el aburrimiento. Pues estos trabajos donde solo hay aburrimiento, no podemos entrar lógicamente en estado de flow, pero esto parece ser los que crean más quemazón como tal, porque claro, si el reto es tan grande que ya ves que no puedes asumirlo, lo dejas casi inmediatamente, pero si el aburrimiento es tan grande, no te hace dejarlo inmediatamente. Te puedes esperar muchísimo más tiempo porque solo estás aburrido. Es distinto que el reto y la ansiedad sea muchísimo más alto. Te hará dejarlo mucho más alto, ¿no? ¿Te interesa el desarrollo personal, la filosofía, la psicología, las relaciones, pero también, yo qué sé, Bitcoin, negocios online, salud ancestral o cripto? Si te han dicho que tienes que especializarte, pero te encanta explorar multitud de temas dispersos y algo raros, no estás loco. Ya somos 1000 multipotenciales como tú reunidos en Sociedad Ninja, la única comunidad privada de generalistas, polímatas, hombres del renacimiento, ninjas de la vida, creada para multipotenciar nuestra mente, la salud, el dinero y la comprensión del mundo. Uniéndote, no solo contribuyes a que este podcast siga independiente y libre, sino que desbloquearás productos secretos y descuentos especiales de la tienda de Pau Ninja, debates, boletines y episodios privados de conspiraciones, noticiarios y más temas fascinantes también sobre la mente. También biblioteca, resúmenes de libros y muchísimos recursos de aprendizajes más. Pero date prisa porque este es el último año que abrimos puertas a nuevos miembros. Asegura tu plaza ahora y mira cómo la suscripción se paga sola uniéndote a Sociedad Ninja mientras sigues disfrutando de este episodio. Lo que me recuerda mucho a los 6 años también que estuve trabajando en el almacén de Decathlon. Es decir, ninjas de la vida, estoy muy agradecido a los encargados, a los compañeros, pero cuando había siempre más de lo mismo, sobre todo en las épocas de más trabajo en la que hacías, y no tenías la opción de socializar un poquito mientras trabajabas, porque estabas, venga, sobre todo en épocas de Navidad, cosas por el estilo, realmente es ahí que te preguntas qué has pagado tú como persona a cambio de convertirte en trabajador. Es decir, recibes dinero como trabajador, pero ¿qué has pagado, qué has dejado ir tú como persona? Tiempo, ¿no? Pero hay un coste mucho más del alma, para decirlo así. Es la pregunta abierta que dejo, ¿no? Y lo que habéis trabajado en ciertas startups es lo que comentaba al principio. También hay ese feeling, ¿no? Somos muy innovadores, pero que estás sintiendo como rebotas de un proyecto a otro en las que siempre tienes que fingir que estás a tope de ganas. Genial. Han inventado una nueva métrica para medir tu rendimiento, el rendimiento de lo que sea que estéis trabajando, pero todo es exactamente lo mismo, solo con lucecitas nuevas, ¿no? Es solo que el formato de la evaluación trimestral ha cambiado ligeramente en la oficina y tenemos que fingir que importa. Entonces es bastante fácil volverte un cínico pesimista en una situación así que decides tolerar por cierto tiempo. El sueldo es buenísimo, pero tu yo trabajador está encantadísimo. En cambio, tu yo persona le han sacado algo a cambio de esto, a cambio de vivir algo así. Es en estos trabajos donde ponemos el foco de la cuestión, porque es donde la mayoría pasa 8 horas diarias anclados y algunos durante indefinidamente, pero lógicamente no se centra exclusivamente en el trabajo, sino que vivimos en una sociedad de quemados, porque veréis, por supuesto el agotamiento no se limita en este trabajo, en realidad puede invadir toda nuestra vida, y para referirme a esto he indagado en el filósofo Byung-Chul Han, que lo explica perfectamente en su libro y audiolibro que voy a dejar en las notas del episodio. Es súper breve, ¿vale? Este libro no es de los libros que te leerías precisamente para descansar por la noche, o que te escucharías como yo para antes de ir a dormir, porque la densidad de ideas es contundente. Es cortito, pero contundente. Pero el núcleo del análisis de Han está en la idea de que vivimos en una sociedad
de logros. Y aquí está el kit de la cuestión, y para entrar en ello, otro trago dramático de café que ya seguramente será el último antes de que se enfríe totalmente. Sí, ya no vale la pena, ¿veis? Digo que bebo café, pero siempre me dejo media taza, porque me pongo tan en foco total que al final dejo la taza. El caso es que él comentaba esto de la sociedad de logros, ¿no? En esta sociedad nos esforzamos constantemente para hacer más, más. No solo más, sino hacer más, mejor y perfecto. Pero sobre todo queremos conseguir más, queremos producir más y encima siempre sentimos que tenemos que pensar positivamente sobre ello. Por eso Han dice que la raíz de nuestro problema no es la negatividad. No es el opuesto de, tengo que esforzarme a sentirme positivo sobre lo que hago, pero la raíz del problema no es la negatividad de sentirse mal al respecto, sino en realidad es ese exceso de positividad forzada. Y es que si echamos un vistazo rápido a algunas webs de productividad o psicología, podcast, mentalidad, desarrollo personal, cuando hablamos de quemarse del trabajo, del agotamiento emocional, siempre te dicen que simplemente cambies de mentalidad e intentes ser optimista sobre el futuro. Es verdad, algunos serán más teóricos, dices, pues gracias, y otros serán más pragmáticos, pero parece ser que es indagar directamente en la mentalidad o tu psicología o hay algo mal en tu mente o algo así. Pero sinceramente opino como este filósofo contemporáneo en el sentido de que lo tenemos al revés, que en realidad es ese tipo de positividad forzada la que nos hace sentir más quemados a largo plazo. Y eso es realmente simplemente algo muy similar a lo que Freudenberg dijo hace un momento cuando lo estábamos comentando. Que el culpable parece ser ese impulso al perfeccionismo, al logro, ¿no? A la productividad, que nunca dejamos de ser productivos, que siempre queremos hacer más. Yo mismo soy un viciado a intentar sacar el máximo jugo a todo lo que hago, a crear más contenido, porque así me esfuerzo o estoy en un estado constante de momentum, de impulso, de bola de nieve, de aprendizaje constante para después resumir lo que he pensado, lo que he divagado, lo que he aprendido, lo que he resumido para compartirlo con vosotros. Pero de hecho, incluso cuando hacemos cosas por diversión, a menudo, yo personalmente también, cuando voy, por ejemplo, estaba con uno de los ninjas y decíamos, hostia, molaría, tenemos la opción ahora de hacer un intensivo de despiece de carne. Estar durante 1 o 2 semanas, cada día, matando un animal y despedazándole por trozos. Y digo, genial, porque así necesito volumen para aprender yo a despedazar el animal y finalmente aprender también a matarlo, ¿no? A crear esta sinergia que he perdido como humano, que me parece totalmente necesario, no solo comer carne. Ya hicimos un retiro en Sociedad Ninja sobre esto, pero el hecho de, hostia, vamos a hacer una parte 2 en la que solo es despiece práctico, pam, 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 no dejar de despedazar durante 1 o 2 semanas. Se puede hacer, lo vamos a hacer, lo queremos organizar. Y claro, en teoría sería para este ninja y para mí, a lo mejor otra persona. Y yo ya estaba pensando, gente, hostia, pues lo monetizamos, en el sentido de que llevamos un cámara, lo grabamos todo y lo ponemos como curso para los miembros de sociedad. Y seguramente lo terminaremos haciendo, ¿no? Pero o lo hacemos como retiro parte 2 de que puedan venir en persona. Las dos cosas. Llevas el cámara y además haces un retiro para los que estén interesados y así lo ponemos como contenido extra en sociedad. Seguramente lo terminaremos haciendo, pero lo pongo como ejemplo de decir, hostia, ya tengo la mente ahí pensada, ¿no? De cómo lo monetizo, cómo os hago extra jugo, no solo de que esté ahí por diversión o cosas que me importan, sino que a menudo racionalizo, justificamos, porque decimos que nos vamos a recargar las pilas para que luego podamos volver y hacer un trabajo aún mejor, pero en realidad te estás pensando en ello, ¿no? O sea, incluso cuando dices que te vas de vacaciones, lo haces con la finalidad de volver al trabajo con las pilas cargado. No es con el hecho de voy a estar de vacaciones y al limbo, sino de como medio para poder trabajar mejor después, para estar descansado mentalmente y no estar quemado. El filósofo Bertrand Russell lo expresa de una manera que me encanta, con una frase que os voy a leer ahora directamente, que dice: el hombre moderno piensa que todo debe hacerse por el bien de otra cosa y nunca por su propio bien. Por esto, tanto Han como Russell, estos filósofos, y también siguiendo una línea larga de otros filósofos tan o menos contemporáneos, dirían que si queremos contrarrestar
estar quemados, el agotamiento y esa sensación de futilidad en el mundo, tenemos que aprender a ser vagos de nuevo. O sea, nos gusta utilizar el ser vagos, la ociosidad, el divagar casi como insulto. Pero personalmente no puedo dejar de pensar en los centenarios. Las personas que viven más de 100 años en distintas partes del mundo tienen algo en común. No es la dieta, no es el ejercicio, es lo poco estresados que parecen vivir. Es el único factor que veo que realmente se puede interrelacionar con absolutamente todos. Parece que nada les importa del todo, ¿no? Que tienen sus momentos de divagar, de no buscar ese cómo hago más. Fue en el mundo antiguo, como por ejemplo en el mundo de Aristóteles o Platón, que ese tiempo libre que se consideraba en realidad importante, claro, importante para una buena vida, era necesario para ellos, porque cuando te aburres es cuando tienes tiempo para contemplar. O sea, tiempo libre no para voy a buscar hobbies, sino tiempo libre para no hacer nada. A eso me refiero, por eso digo aburrirse. Porque ahí es cuando tienes tiempo para contemplar, y la contemplación es el mejor tipo de vida, al menos según Aristóteles. Ahora bien, para alguien como Aristóteles, esa contemplación significaba básicamente aburrirse para filosofar, para ser como un filósofo científico, pero para muchos esa no tiene que ser necesariamente nuestra idea de la mejor clase de vida. Pero Bertrand Russell tiene una versión algo más amplia de lo que uno puede hacer en su tiempo libre. Es cuando estás libre de la necesidad de trabajar, cuando no tienes que trabajar para satisfacer tus necesidades o para llevar una vida productiva en términos de sociedad moderna, según los estándares de Occidente. Y tampoco te sientes impulsado a hacer nada, salvo por tu propio bien, que no por tu productividad, ¿vale? Con la idea de volver al trabajo descansado. Porque según él, es ahí cuando acabas haciendo cosas que importan porque te importan a ti. Algunas personas utilizarían todo su tiempo libre, su tiempo de ocio, para buscar una actividad que les divierta o para relajarse, para recargar las pilas para trabajar más después. Pero según la idea de Russell, la gente aprovecharía ese tiempo. El tío creo que romantizaba bastante esta idea porque, según él, dice, no, es que la gente va a explorar ese tiempo libre para explorar el universo, para producir arte o perfeccionar su oficio porque les importará, ¿no? Digo, bueno, este señor Russell, que tiene el nombre de un índice, de un índice de bolsa, seguramente no ha conocido lo que es un estado en lo que las personas han chupado del bote, ¿no? Porque es la idea que tiene todo el mundo, simplemente chupar del bote, hacer lo menos posible, pero no para explorar precisamente el universo o producir arte o perfeccionar su oficio, como él decía. Yo lo entiendo porque es lo que haría yo si el gobierno me diera pues 20.000 euros al mes de por vida. Seguiría haciendo exactamente lo mismo que estoy haciendo ahora. La única diferencia es que no me lo da el gobierno, ¿vale? Me lo tengo que crear yo, pero es que da igual cuánto de más o cuánto de menos, que lo sigo intentando perfeccionar o explorar el universo. A lo mejor no directamente desde un telescopio, pero sí desde la información, ¿vale? Pero según él, esta gente serían capaces, ¿no?, de mirar lo que hacían y verían que era bueno. Por lo tanto, sería imposible que se sintieran quemados, simplemente no lo sentirían. No significa que no pudieran frustrarse en algún momento cuando están en estado de flow trabajando, porque a veces el reto es demasiado y a veces el aburrimiento es demasiado, pero no divergerían mucho de esa línea exactamente y volverían en ese eje de flow, que el quemarse no se aplicaría directamente. Pero en nuestro mundo, como os decía, es algo difícil, un punto difícil en el que llegar. Byung-Chul Han, ese filósofo, dice que tenemos que aprender, aquí está el clip de la cuestión en el que terminar el episodio, y es algo que ya he mencionado hace como 300 episodios atrás, el aprender a aburrirnos otra vez. Y, o sea, resulta que sentarse y aburrirse es realmente difícil cuando estamos tan acostumbrados a un mundo de estimulación constante y a un mundo de productividad constante también. Pero quizás aprender a aburrirnos sea el primer paso para aprender a quedarnos bien, para no tener ninguna necesidad de producir por el hecho de producir o monetizar cada acción que hacemos, como me pasa a mí o que intento hacer yo. Y no me quemo porque estoy en esa situación de propósito. Así que no quiero hablar hoy de propósito porque ya lo he estado haciendo en el podcast, pero quizás el otro ingrediente de esta fórmula es tener la opción de ir aburriéndonos de vez en cuando, que ese aburrimiento sirva para realmente nuestro tiempo, para que lo podamos usar para cosas que sí nos importen.